Bueno, vamos a continuar. Shabbat Shalom. Aquí vemos más de uno que estamos a punto de caer dormidos por la comida pesada que tuvimos. No sé por qué últimamente, ¿qué le están poniendo a la comida? No lo sé, pero está pesada la comida. Muy rica, la verdad, muy sana, pero con un sueño después que, de verdad, Pero bueno, vamos a luchar contra ello y la mejor fórmula para hacerlo es estudiando la palabra. Si ven que alguien se quiere medio dormir, le dan un pellizcón, ¿vale? Tienen mi autorización para hacer un pellizcón a quien se esté durmiendo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de dónde nos quedamos? ¿Y qué es lo que estamos viendo? El capítulo 35 de Bereshit. Y nos quedamos en el verso 7 exactamente. Y para tener un pequeño contexto para los que no vieron el primer capítulo, en la primera parte, pero ya están aquí en esta segunda parte, el Señor tiene cuidado de Jacob y de los suyos. 35 y estamos en el verso 7, pero estoy dando un pequeño preview de lo que fue los 7 anteriores versos. Y es que Hashem tiene cuidado de Jacob. Le cuida y el ejemplo más claro de esto es que siendo un blanco perfecto para todos los pueblos de a los alrededores, después de lo que sucedió en Siquem, el Señor pone terror en la mente de estos pueblos y no son atacados por ninguno de ellos. Pero lo más increíble es que decíamos que Jacob no se mueve bajo su propio criterio ni su propia forma, sino que Jacob lo que hace es esperar las instrucciones de lo alto. Y decíamos que es necesario que todos y cada uno de nosotros juguemos nuestras cartas de la misma manera, ¿no? Hagamos lo mismo que hacía Jacob, teniendo paciencia, esperando y preguntándole al Eterno. El Señor le dice que tiene que ir a Betel, que tiene que moverse de ahí. Obvio y lógicamente, les decía yo en el principio que el paso siguiente lógico era moverse de ese lugar. Hubo mucha sangre, hubo mucha muerte, el lugar está manchado realmente de cosas terribles. Pero más que eso, el Señor le está diciendo a Jacob: levántate, sal de la condición baja, caída que tienes en este momento por todo lo que ha sucedido a consecuencia de lo que sus hijos hicieron. Y tienes que subir, tienes que levantarte y tienes que ir a Betel, ¿no? Tienes que ir al lugar en donde yo te contacté, donde yo estuve contigo el día en el que tenías tanto miedo. Bueno, primero cuando iba de camino, ¿no? A buscar a la esposa, o huyendo más bien de Esab, porque en realidad no podemos tapar eso con un dedo. Él lo que estaba haciendo era huir porque su hermano Esab quería matarlo. Entonces les dice que tienen que purificarse, les dice que tienen que entregar todos los ídolos, tienen que entregar todos los todas estas costumbres paganas, todos los ídolos que vienen, porque recordemos que viene mucha gente que salió con ellos de Siquem, y también la gente que viene con él de Padam Aram, porque al final todos y cada uno de ellos venían de un trasfondo idólatra. No podemos olvidar a la buena Raquel, ¿no? A la Rachel robándose los ídolos de su padre. Y bueno, ahí estábamos, ¿no? Y dice que cuando llegaron ahí, y ahí en ese versículo estábamos, edificó un altar y lo llamó el sitio el Betel, ¿no? El poderoso de Betel. Porque fue ahí que Ja Elohim se reveló cuando iba huyendo de su hermano Esab. Y decíamos también que todo creyente verdadero y correcto debe tener un altar donde esté ardiendo de continuo un sacrificio vivo y eficaz para su Señor, ¿no? Y que lo que tiene que estar ardiendo en ese sacrificio es carne, la carne de uno.
¿no? Esta parte mundana del hombre, esta parte que busca ir conforme a las debilidades, conforme a las inclinaciones de la concupiscencia. Eso es lo que debería estar ardiendo de continuo en este altar, ¿no? Vamos a leer Lucas 1:74. Me encanta porque dice en Lucas 1:74 lo que es una realidad y una verdad para todo aquel que ha sido rescatado de parte del Señor, de todo aquel que ha sido llevado a buen puerto o a buen término después de que ha conocido de Él. Y dice, una vez rescatados de las manos de los enemigos, ¿qué dice? Para poder servir a nuestro... Que le sirvamos sin temor. En santidad y justicia mientras vivamos. Fíjate, tu versión dice así, ¿no? La versión de mía nada más dice, una vez rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor. ¿No? Romanos 6:13. Romanos 6:13. Y dice, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino que se ofrezcan ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Ese será el resultado de hacer el sacrificio continuo de nuestra carne. Presentarnos delante del Señor como estos vivos entre los muertos, y sabemos que no está hablando de muertos físicamente, sino de muertos espirituales, y nosotros vivos porque el Señor nos ha vivificado, y que presentemos cada uno de nuestros miembros, nuestra vida, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestra boca, para servirle como instrumentos de justicia, de misericordia, de bondad y de amor. Romanos 12:1 ha sido el caballito de batalla de estos últimos estudios, y es que Romanos 12:1 dice una verdad que esboza esta idea que estamos presentando. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem, como su culto racional. ¿No? Ahí está Pablo. Romanos 12:1 es Pablo con un arco asestando en el blanco, ¿me entiendes? 1 en 1. Necesitamos ser sacrificios vivos, agradables, ¿no? Consagrados a Hashem. Y esto tiene que ser algo que no es emocional, que no es algo que tengo una cosquillita que me hace así, que tengo... No. Esto tiene que ser racionalizado. Tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta, tenemos que inteligir para que esto no sea solo emociones. Gálatas 2:20. A ver, vamos a ver, si alguien me lo lee, por favor. Gálatas 2:20, fuerte, con voz de predicador. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás... ¿Gálatas? Gálatas 2:20. Romano. No, Gálatas. 2:20. Con el Mashiach, con que estado en el madero, y ya no vivo yo, sino que Mashiach tiene mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, me amó, que se entregó a sí mismo por él. Así es, con Mashiach, conjuntamente, o sea, fuimos ejecutados en el madero, y ya no hay más Javi, carnoso, deseoso de las cosas de este mundo, porque Javi está muerto. El Javi de la carne está muerto. El Víctor de la carne está muerto. Ramírez, muerta, de la carne.
¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha vivificado ya no vivimos nomás nosotros, y cuando dice ya no vivo más yo, es exactamente lo que decía hace rato. No, es su ruaj, no el mío. Son sus intenciones y no las mías. ¿Me entiendes? Ya no vivo ya más yo, sino el Mashiach vive en mí. Sus intenciones, su voluntad, su Torah. Y es que dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo conforme al emuná, conforme a lo que he aprendido de él, conforme al conocimiento que tengo de su palabra, conforme a lo que yo conozco y sé de quién es el siervo, porque dice hijo de Elohim. Pero acuérdense que no debemos pensar en hijo, porque cuando dice la palabra que hijo es lo mismo que siervo, es lo mismo que esclavo. Y por eso dice el versículo que cuando el rey es niño, en nada difiere de un esclavo, porque es niño. Entonces cuando es hijo, porque está bajo autoridad. Lo que está diciendo aquí que en la emuná que tenemos, en el conocimiento de quién es el hijo de Elohim, no es que esté hablando de un hijo, sino de cómo Elohim se sujetó a su propia autoridad, haciéndose pequeñito como un hombre, no estimando ser como Dios, despojándose de eso, para entender en la manera en que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo más yo, ya no soy yo el que decide, es Yehoshua quien vive en mí, y eso no puedo inteligirlo ni puedo entenderlo más que a través de la emuná. Aquí dice fe, pero sabemos que cuando habla de fe, habla de emuná. No, la fe siempre va ligada a las emociones. La emuná va ligada a la certeza, al conocimiento y al entendimiento de lo que hemos aprendido de la palabra. ¿No? Hebreos 9. A ver, ¿quién lo va a leer? Hebreos 9, 14. Fuerte, con voz potente. Hebreos 9, 14. Cuando imágenes cuando más la sangre de Cristo nos... A ver, ¿cómo? ¿Imágenes qué no? ¿Cuánto? Así decía. No. Imagínense cuando la sangre de Cristo nos purifica. No. No es imagínense cuándo. No. Imagine cuánto más la sangre del Mashiach. Es que mi versión es diferente. No sé qué versión están usando. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará La conciencia. de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Fíjate nada más. ¿Cómo dice tu versión? Cuanto más la sangre. ¿Cuánto más? ¿Cuánto? Pero no es cuánto más, sino cuánto más. ¿Cuánto más la sangre? Sí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Exacto. ¿Cuánto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Ruach eterno, las intenciones eternas, el pensamiento eterno? ¿Por qué dice eterno? Porque está para toda la vida, porque viene de la eternidad para la eternidad. Recordemos que Dios es eterno, atemporal. Esto que está diciendo viene de las, híjole, no me gustaría decirlo así, pero de las propias entrañas de Dios, de lo que Él es. Cuánto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servirle a un Elohim vivo. Primera de Pedro 4:2.
Primera de Pedro 4:2. ¿Qué? Primera de Pedro 4:2. Mi niña. Con el resultado que vivan por el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino conforme a la voluntad de Elohim. Vale, mi versión dice así: para vivir el tiempo que le quede en la carne, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad divina. Puede decir más. Sí, No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. exactamente. Muertos a la carne, muertos al pecado, muertos al deseo. A ver, yo te voy a decir algo. Cuando Hasatán llega y te busca y te pica las costillitas y encuentra que tu carnita está bien viva, te hace cosquillitas. ¿No? Pero no conseguirá. Te hace unas cosquillitas que tú ríes y jajaja, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega Satanás y cuando toca la carne apesta porque está muerta? No puede atacar un muerto. El muerto está muerto. Entonces llega, pica y dice, este está más para allá que para acá. Claro, porque su carne está muerta. Porque lo único que está vivo en esa persona es su espíritu, vivificado por el Ruach de nuestro Señor. Y entonces, ¿qué dice? No, con el Ruach no puedo. Con el Ruach no puedo. Y entonces huye. Se aleja. Porque si tú vas y le pegas, le picas así a un perro vivo, el perro te arranca el pedazo. Pues si vas y le picas a un perro muerto, ni quien te voltea a ver. Pues así es como tiene que estar nuestra carne, bien muerta. Al deseo, al pecado, a la maledicencia. ¿No? Y es que lo que está buscando Adonai, y lo mismo que estaba buscando, y lo mismo que fue para lo que fue instruido Jacob al edificar este altar, es que él hiciera conforme a la voluntad del Eterno, y entonces él, con este altar que él estaba dando, estaba dejando en claro quién era el Eterno, quién era el Rey, quién era el Señor. Y eso es lo que nosotros, como esta acción lógica, decíamos al principio, o al final más bien del pasado estudio, de quien ha sido rescatado del mundo y de todos los peligros, es levantar un altar. Es lo primero que hace cuando llega ahí. Y decíamos hace rato que todos los patriarcas lo hicieron. Nuestra vida debería ser un altar donde exista un sacrificio continuo de nuestra carne que suba como aroma fragante delante del Creador. Mientras nuestra carne sea lo que se quema, será aroma fragante al Señor, porque nuestra vida será en santidad. Ahora fíjate, aquí cambia, bueno, no cambia, sino que hay un verso en medio de toda esta historia que ni los propios sabios judíos, o sí, sabios, ¿no? O maestros, o historiadores, entienden qué hace aquí. Y dicen, no entendemos qué está haciendo este verso aquí. Y es que todo cambia el enfoque y dice, Débora, la nana de Ribca, ¿se acuerdan que estaba la nana de Ribca, que era Débora? Murió y la enterraron bajo el roble que hay más abajo de Betel. De modo que lo llamaron Alon Bakut, roble de llanto. ¿Qué onda con este verso? De la nada aparece ahí diciendo, Débora. Ahora, ¿Débora dónde estaba? ¿Qué hacía con ellos Débora? Yo les pongo en el comentario que este versículo es verdaderamente raro. No el versículo, sino que esté ahí. Tan raro como el que, ¿qué hace la nana de la madre de Jacob con Jacob? Entre todos los que están moviéndose. ¿En qué momento es que ella se une al campamento de Jacob? Es rarísimo, ¿no?
La tradición judía dice que Débora, siendo oriunda de Padán Aram, donde nació, obviamente, y estaba su familia, porque ahí fue donde fue Yitzhak a sacarla, ¿no? Ella volvió en algún momento para estar con los suyos. O sea, le dijo a Rivka, déjame ir porque era como su hermana, como su familia, su consejera, quien le cuidaba, su nana, ¿no? Supongo mucho mayor que ella. Y le pide regresar, o sea, le pide volver para ver a su familia. Y una vez que está con los suyos y al encontrarse con Jacob, el cual conoce como si fuera su hijo, o sea, lo conoce perfectamente, ¿no? Y tal y como si fuera su propia madre, decide regresar con él a Canaán. Y en ese regresar es que ella muere. Tal vez le pasó a los que, como lo que le pasa a toda la gente cuando viene acá, luego se regresa a su país y dice, no, ya no puedo estar aquí. Yo soy de allá, de donde me hice, donde estoy todo el tiempo, donde aquí ya no pinto nada. Y entonces, ¿qué pasa? Ve a Jacob y le dice, vas con tu madre y con tu padre, me voy con ustedes. Esa es la explicación que da en la tradición judía, porque es que no se entiende qué onda con este versículo aquí. Y lo más importante, o sea, lo más interesante de esto sería descubrir, porque estuve investigando, pero no pude encontrar qué es lo que representa esto. O sea, ¿qué nos deja a nosotros este verso? ¿Qué nos enseña? Ella era una mujer de gran valor para la vida de Jacob, eso sí queda claro. Tal es así que el lugar donde muere es llamado la encina del llanto. Puede que haya sido un lugar idólatra, pero aprendió las costumbres. Hombre, es que ella ya de idólatra no tenía nada, porque vivió con Yitzhak, vivió con Rivka, sí, ¿no? Entonces, era de la familia, pero ¿qué onda? La tenían en estima. ¿Qué hace este versículo aquí? Era lo mejor que estuvo guardando los preceptos del Señor a lo que ella entendía de una mujer de valores ya también. Claro, una persona que tenía un valor muy intrínseco para la familia, pero aún no me queda claro qué hace este verso ahí. Y a muchos historiadores, inclusive a los grandes sabios de la tradición judía, muchos de ellos dicen, no entiendo qué hace ahí. El propio Ibn Ezra, el propio Rambam, dicen, bueno, pues está ahí y hay que intentar explicar qué hace ahí, ¿no? Las mujeres que eran paganas al principio y luego conociendo al Señor y guardando su corazón, pues, de alguna manera fueron un ejemplo, ¿no? Claro, o sea, no se menciona tanto lo que ella hizo, pero de alguna manera algo hizo. Sí, o sea, lo extraño de que aparezca este verso ahí es que no hay un verso previo que diga y Débora volvió con su familia a Padán Aram o no, o sea, simplemente aparece dentro de la gente que va junto con Jacob. Es raro. Entonces, bueno, ahí termina ese paréntesis, esa pequeña pausa y continuamos. Elohim se le apareció de nuevo y no sé, igual esto me parece que lo escribe así Moshe, porque es Moshe quien escribe esto, ¿no? Y siento que lo escribe así para que tú distingas entre el hablar de Elohim pasado, cuando estaban allí en Betel, o cuando está recién para llegar a Betel, y esta ocasión que le va a hablar, porque esta es una ocasión nueva que le va a hablar, ¿no? Perdón, antes cuando estaban por ir a Betel, y en esta ocasión es cuando llega a Betel, ¿no? Elohim se le apareció de nuevo a Jacob a su llegada de Padán Aram y lo bendijo. Elohim le dijo, tú que te llamas Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y así lo llamó Israel. Ahora, ya Adonai había anunciado a Jacob que le sería cambiado el nombre, ¿se acuerdan? Cuando peleó con el Señor, pero no contra el Señor, sino que el Señor peleó con él
¿no? Y venció a este malaj que estaba ahí en medio de buscándole dañar, que incluso le daña la cadera, dice, ¿no? Entonces, ahí fue cuando el Señor le dice, cuando el Shahar se manifestó para resplandecer y respaldar a Jacob en su lucha con el Enosh, ¿se acuerdan? Pero lejos de ser cambiado su nombre, o de solo cambiárselo, le está anunciando que él ya no será solo Jacob, sino que en él está la identidad. Escucha esto, en él está la identidad de toda una nación. ¿Me entiendes? Ya no es solo Jacob el individuo. En ti está la identidad de toda una nación, porque tu descendencia será mi pueblo. En el pasado se hablaba de Abraham como serán como estrellas en el cielo, como arenas en el mar, pero no había una descendencia todavía. Solo estaba Isaac. ¿Cómo va a ser esto si es solo Isaac? Y cuando Isaac nacieron sus dos hijos, tampoco él podía pensar que él tendría una descendencia grande que se convertiría en un pueblo. Pero Jacob sí puede decir esto en este momento. Jacob sí tiene 12 hijos, de los cuales se convertirán estos 12 hijos, bueno, 11 hijos todavía, ¿no? De estos 11 hijos y 12 que nacerá próximamente, ahorita vamos a ver, y con la cual él sí que podrá ser ya Israel. Porque, ¿se acuerdan que cuando estudiábamos, cuando el Enosh, cuando este ángel malvado del mal, o este demonio literalmente, está atacándole, ¿no? Había no teoría, sino una explicación que decía que el ángel en realidad le dice, el ángel malo le dice, ya no te llamaremos más Jacob, ya no te buscaremos a ti Jacob, sino a Israel. No venimos por ti, llegamos tarde, vaya. Esto debió haber sido antes de que tuvieras a tus hijos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros deberíamos acabar antes de que fueras Israel, de que estuviera decretado para ti ser Israel. Porque lo que en realidad el enemigo estaba buscando no es derribar a Jacob, era derribar a Israel, que es de donde vendrá Mashiach. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando en este momento él le está diciendo, ya no serás más Jacob, no le está diciendo, ya no serás únicamente Jacob, sino en ti está la identidad de toda una nación. Y porque tú vas a ver que más adelante siguen llamándole Jacob a Jacob. Pero cuando se refieren a la multitud, ya se refieren a ellos como Israel. ¿Me entiendes? Entonces, en el Mesías, en Mashiach, también nosotros recibimos un nuevo nombre. ¿Cómo? ¿Ya lo tenemos? No, espérame. Una nueva naturaleza. Donde antes éramos suplantadores, chuecos, torcidos, inclusive ladrones, embusteros, porque eso era lo que era Jacob. O sea, nadie puede negar que fue un embuste lo que hizo con su hermano Esau, aunque haya sido de alguna manera legal por lo de las lentejas. Pero bueno, es que lo que hizo Jacob, vestirse con pieles, todo, o sea, ¿me entiendes? Nosotros fuimos eso también en el pasado. Pero ahora somos Israel. Ya no somos más el embustero, sino somos Israel. Y fíjate, Israel significa el que lucha con Elohim y vence. O sea, no el que lucha contra Elohim, sino el que tiene a Elohim y junto con él lucha, porque tiene Elohim para luchar. A su lado, respaldándole,
Entonces ya no somos más Jacob. Cuando hemos llegado al Señor, ya la naturaleza de Jacob ya no la tenemos. Tenemos la naturaleza de Israel. Los que pelean con Adonai y vencen, porque Adonai es quien los respalda. Los que tienen a Yehoshua y son vencedores. ¿Me entiendes? Apocalipsis 2:17 dice, Apocalipsis, y si alguien lo consigue rápidamente y lo quiere leer, adelante. ¿Apocalipsis qué? Capítulo 2, verso 17. Fuerte, ¿eh? Si tienes oídos, escucha lo que el Ruach dice a las iglesias. A los que sean victoriosos les daré del maná escondido. Les daré una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, el cual nadie conoce sino solo quienes lo reciben. Exacto, fíjate lo que dice, el que tenga oídos oiga, ¿eh? Y siempre que dice el que tenga oídos escuche, lo que te voy a decir no es algo natural, sino algo que tienes que interpretar espiritualmente. Yo puedo decir esto. A ver, venga. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel Que se lo dio. recibe. Que lo recibe, fíjate. Es que lo que está diciendo este verso, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Yo lo tengo así. Y en pocas palabras, lo que el Espíritu dice al que sea Israel, el pueblo del Eterno. Al que venza le daré de comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? ¿Quién es el maná que descendió del cielo? ¿Se acuerdan cuando Yehoshua les dice, sus padres comieron del maná y murieron? Pero ustedes, si comen de este maná, que soy yo, vivirán eternamente. Al que venza, al que persevere, ¿se acuerdan? Le daré de comer de ese maná escondido, de Yehoshua mismo. Y le daré una piedrecita blanca, y escrito en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino quien lo recibe. Una nueva identidad. No tengo que decir que es el discernimiento, la sabiduría, de Cristo, ¿no? El maná escondido es Yehoshua mismo. Porque Yehoshua ahorita, ¿dónde está? ¿Dónde está Yehoshua? Nadie lo puede ver. Estaría como escondido. ¿Se acuerdan cuando hacemos lo del aficomen en Pesaj, ¿no? Que escondemos una parte del aficomen y después de que hacemos determinadas cosas, sacas el aficomen y dicen, esto que estuvo aquí escondido, estuvo también oculto. ¿Se acuerdan? Sí. Pues habla de lo mismo. Jacob acaba de recibir un nombre nuevo que le da una identidad, o más bien en su nombre y en él mismo está la identidad de toda una nación. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo, multiplícate. Y es que es muy interesante que enseguida de que le cambia a Israel, o le da el nuevo, no es que le cambie, es que es un error decir que le cambió el nombre, le da esta nueva identidad, o amplía, o como que, no, es que no es una nueva naturaleza, Jacob no deja de tener una naturaleza, es como sobreabunda en su nueva, en esta nueva, no identidad, sino como facultad nueva de ser el portador de la descendencia, ¿no? Pero le da el entendimiento, o sea, le abre el entendimiento más allá, o sea, que es como... No, porque no tiene nada que ver con que él sea más entendido, no. El pueblo de Israel ahora es, su descendencia ahora es Israel. ¿Cómo podría ser? Lo hace más vasto o le da facultades que no tenía en su identidad, ¿no? Es una facultad nueva de identidad que él tiene ahora y que no tenía antes como portador de esta promesa. Porque enseguida le da la promesa.
Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Porque en la medida que te multipliques, este nombre de Israel tendrá cada vez más y más y más sentido. Una nación, dice, fíjate lo que dice, multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Este nombre Israel es el plural, no en singular, de la promesa de Adonai en la vida de Jacob. Adonai rectifica el pacto de Jacob, el mismo pacto que hizo con Abraham, no sé por qué decir, con Abraham y con Yitzhak, el mismito. Y esto debe darnos aliento y esperanza. Escucha por qué. Pues los planes del Creador no están sujetos a las acciones, carácter y forma de vida del hombre. La voluntad de Adonai se hará pese a ti, pese al hombre. Claro, la voluntad de Adonai se hará pese al propio hombre, a su propio pueblo. Y digo pese porque somos terribles. Los planes del Eterno para la redención final no dependen de un hombre mortal, ni de sus fallos o aciertos, sino de la obra del propio Creador. ¿Tú te imaginas que la promesa que le dio Elohim a Abraham, que después fue para Yitzhak y ahora está en Jacob, dependiera de ellos para cumplirse? Mira, el ejemplo más claro es Siquem. Llegan los hijos y matan a toda la gente, se roban, ultrajan, poniendo como bandera la circuncisión y pretexto, pisoteando inclusive, ¿no? La voluntad del Eterno. Si por el hombre fuera, la promesa se rompe, no llega a ningún lado. Y esto debe darnos alegría y esperanza. No depende de ti, ni de lo mucho que hagas, ni de lo bien que te portes. ¿Sabes de qué depende? De que fuiste llamado por el Eterno. Ahora, a ti te corresponde responder al llamado, que es muy distinto responder al llamado que ser tú ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las películas? ¿El qué? El protagonista. No, perdón, es que hoy ando muy trabado del cerebro. No es lo mismo que tú digas, yo soy el protagonista, lo que yo haga depende de mí depende tener salvación, a que te digan, no, ¿qué crees? Que tú en la película no eres el protagonista, mijo, eres el salvado. ¿No? Es el que va en los brazos del héroe, volando, ¿no? Bueno, ya, me fui muy lejos, ¿no? ya. Ese que va ahí resguardado, ¿no? Estuvo a punto de que le cayera algo encima, pero llegó el héroe y lo salvó. Ese eres tú, el que es insignificante y no tiene poder alguno. Los planes del hombre son muchos, pero la última palabra la tiene Adonai. Amén. Gloria a Dios por ello. Y a mí me da esperanza porque yo soy un burro parado, ¿no? Claro, me equivoco infinidad de veces y no depende de mí mi salvación. No, depende de mí la respuesta porque soy salvo. Porque he recibido la salvación que no merecía y que el Señor me dio. Me regaló a través de su gracia y misericordia. Y hoy a mí me corresponde responder. Hombre. Pero no soy el protagonista, ¿me entiendes? Los planes del Eterno para la redención final no dependen de un hombre mortal. Aleluya. Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem. Ni de sus fallos o aciertos, sino de la obra propia del Creador. Por eso fue necesario que Él mismo tomara la redención en sus manos. Nadie más podía venir. ¿Te imaginas quién iba a mandar? ¿A quién iba a mandar? A Gabriel.
a Miguel. ¿A quién iba a mandar a hacer este trabajo de redención espectacular? Solo él mismo podía hacerlo. Solo él mismo podía hacerlo. Por eso él toma la redención en sus manos y la ejecuta. E hiciera lo impensable, lo inimaginable. Lo que para el sabio y entendido se vuelve locura. Tú pregúntale a un sabio del pueblo de Israel. No pregúntale, coméntale. Mashiach, el Señor Elohim, Hashem mismo, se hizo hombre, se disminuyó en la figura de un hombre para cargar con los males, con el pecado y con la culpa de toda la humanidad. ¿Sabes qué te van a decir? ¡Estás loco! ¿Cómo crees? Perdón, blasfemia, gritarían. Eso es lo que haría un judío, un rabino, un sabio. Blasfemia. ¿Cómo puedes decir que el Dios se hizo hombre y después no solo se hizo hombre, sino que murió? ¿Sabes qué te dirían? Ese es un pensamiento griego. ¿No? Porque los griegos sí se encarnaban, los dioses griegos se encarnaban, pero no hay entendimiento alguno. No hay entendimiento alguno. Porque nadie podía dar redención a la humanidad si no era el mismo creador de la humanidad. En la figura de un hombre, porque es el hombre que tiene que ser redimido. No un perro, no una vaca, no un chivo. Por eso los sacrificios no alcanzaban. Eran redenciones temporales. Tenía que ser uno igual, pero sin mancha, perfecto. Alguien que no estuviera salpicado de la caída de Adán y Eva. Nadie. ¿Quién podía hacerlo? Si los dos primeros, que son los padres de toda la humanidad, están caídos, ¿quién podía hacerlo? Dios no creó a ningún otro más después de ellos. Él mismo se hace en la figura del hombre. No es un hombre, ¿eh? Está en la figura de un hombre, se disminuyó hasta ahí. Es una luz. ¿Eh? Es una luz. Es una figura de un hombre. Lo tocas, lo palpas. Sus apóstoles le dieron un beso, lo abrazaron, le amaron. Comió con ellos. Inclusive cuando volvió después de haber sido crucificado y resucitado, comió con ellos. Denme pan, tengo hambre. Pescadito por ahí no le sobró. ¿No? Los planes del Eterno para la redención final no dependen del hombre. Aleluya. Sino del Creador mismo. Fíjate lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Aun cuando él era en forma de Adonai, no consideró el ser igual a Adonai algo por cual aferrarse. O sea, que no dijo yo que soy Adonai, yo que soy Dios, ¿cómo me voy a hacer en la figura de un hombre? No. No se aferró a su forma, no se aferró al ser como Dios y se despojó a sí mismo, ¿no? Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo. ¿Viste cómo esa versión dice correctamente? No de hijo, sino de esclavo, haciéndose como un ser humano. Y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en el madero, como moriría cualquier criminal. Por lo cual Adonai lo exaltó hasta lo sumo como soberano y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach, para que en honor al nombre de Yehoshua toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Adonai es Yehoshua HaMashiach para el esplendor del Padre. La promesa se cumplirá.
La promesa se cumplirá. Nuestro texto base en el capítulo 35, en el verso 12, dice: la tierra que le asigne, perdón, no que le asigne, que le asigné, porque tiene acento. La tierra que le asigné a Abraham, a Isaac, te la asigno a ti y a tu linaje venidero. Elohim se retiró del lugar en donde le había hablado, dice. Y Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y le derramó aceite. Jacob le dio al sitio donde Elohim le había hablado el nombre de Betel, casa del poderoso. Era necesario que Adonai ratificara el pacto con Jacob. Era necesario, sí o sí. ¿Por qué? Porque aunque ya se lo había dicho antes, ya le había dado el pacto antes, ¿se acuerdan? Ya le había dicho el Señor esto mismo que le acaba de decir. Pero después de los eventos sucedidos con anterioridad y ahora, en el cumplimiento de sus votos a Hashem, Jacob debe entender que en él y en su familia sigue cumpliéndose el plan del Eterno. Porque cualquiera podría decir, ¿cómo? La promesa sigue después de lo que hicieron estos bárbaros. A mí se me hace que ya no. A mí se me hace que sí va a ser Jacob, pero no con estos 12. Igual y se consigue otras 4 esposos más y se tiene a otros más. Pero no es así. No es así. El 16 dice, partieron entonces de Betel, pero cuando estaban a cierta distancia de Efrat es Belén, ¿ok? Siempre que escuchas Efrat, se refiere a Belén. Pinchito ahí, Belén, porque es importante eso de Belén, ¿ok? A Rachel le vino el parto porque estaba embarazada de su último hijo. Y fue un parto muy, muy difícil. Cuando el parto estaba en lo más difícil, la comadrona le dijo, no temas que es otro niño para ti. Acuérdense que los niños estaban muy, cotizados entre ellas, porque el niño era el que le acaba de dar un varón a mi marido, ¿no? Porque prolongaría exactamente el linaje, ¿no? Y entonces la comadrona le dice, no temas, que es otro niño para ti. Pero mientras ella exhalaba su último suspiro, porque se estaba muriendo, lo llamó Benoni, o Benoni, hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra, que nosotros conocemos como Benjamín, hijo de mi diestra. Ahora, ¿qué onda con esto? Es interesantísimo y es importante lo del pinchito, porque en este verso hay un montón de cosas interesantísimas y espectaculares que ver. Escucha esto. Que Jacob cambiara el nombre de este pequeño no obedece solo a un sentir con respecto al nombre del mismo. No es que Jacob dijera, ay, ¿cómo es que mi hijo se va a llamar así, hijo del dolor? Pobrecito, no, vamos a cambiarle el nombre, está re feo ese nombre. No, qué triste nombre le está poniendo esta mujer. No, él está profetizando en este momento. Él está actuando conforme al Ruach, no conforme a su deseo. Este cambio de nombre no obedece a algo natural, sino algo mucho más elevado, inclusive inspirado por Adonai. Es una sombra poderosa de nuestro Mashiach. Yehoshua, escúchame bien, lo que es que te vas a impresionar cuando escuches esto. Es el Benoni. ¿Se acuerdan el varón de dolores? Experimentado en quebranto. ¿Se acuerdan? Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese Benoni es Yehoshua, el hijo de los dolores. Pero no se quedó ahí. Y eso debe ser alegría, ¿no? Porque ese dolor que a mí me invade cuando pienso en el varón de dolores, experimentado en quebranto, se convierte en alegría y gozo cuando recuerdo que fue exaltado como un Benjamín. Yehoshua no se quedó solo como el varón de dolores experimentado en quebranto, sino que fue exaltado como ¿qué? Como el hijo de la diestra. ¿Se acuerdan? Marcos 12:36. Fíjate lo que dice. David mismo, inspirado por el Ruach HaKodesh, dice: Elohim dijo a mi Adón, siéntate aquí a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El de ser el varón de dolores, el Benoni, se convierte en un Benjamín, el exaltado y que se encuentra a la diestra. Y acuérdense que se encuentra a la diestra no significa que él como hijo de Dios fue puesto a la diestra del Padre. El papá está a la izquierda y él a la derecha. No, la diestra de su poder. La manifestación pura del poder de Adonai es Yehoshua HaMashiach. Fíjate lo que es esto, Rachel muere muy cerca de Betlehem. Ya habían salido ellos de Betlehem. El mismo lugar. ¿Se acuerdan lo que pusimos el pinchito? Cuando les dije que era Efrata. ¿Sí se acuerdan de lo que era Efrata? Que les dije que era ¿qué? Belén. Pues Rachel muere cerca de Betlehem, en el mismo lugar donde el Mesías, el Benoni, nacería siglos después, en Belén. Es brutal, ¿no? Ahí donde iba a nacer ese hijo de dolores, ¿no? Y que se convertiría después en el que traería la redención a la humanidad. Es que es profundísimo esto. Es profundísimo porque tú ves el plan de Adonai en toda la Escritura, en la vida de ellos, en la vida de la descendencia, en nuestros antepasados. Así murió Rachel, el 19 dice, la enterraron en el camino a Efrata, ahora Betlehem. Sobre su sepulcro, Jacob erigió un pilar. Se conoce como el pilar de la tumba de Rachel hasta el día de hoy. Como nota final, porque ya terminamos, como nota final, cabe destacar que Rachel no es enterrada como vemos aquí en la tumba en Manré, ¿se acuerdan? En la tumba que compró Abraham, en la tumba familiar donde están todos los patriarcas y sus esposas de los patriarcas, porque ahí estaba Ribka, porque ahí estaba Sara, y increíblemente ahí estará Lea, porque Rachel no estará ahí. Rachel fue enterrada en el camino. Lea, la que usurpó el lugar de su hermana. El Eterno nos llama, bueno, antes que nada, y antes de las palabras finales, los historiadores judíos dicen que esto es como, no un castigo, sino como un resultado de quién era Rachel, una consecuencia de quién era Rachel. Así como decíamos hace rato que yo honro a los que me honran, pero los que no me honran no recibirán honra alguna. Habrá deshonra.
basado en eso un poco es lo que se comenta con respecto a esta Rachel, ¿no? Que ella no honró al Eterno como debería haber sido honrado. Ella se robó los ídolos, ¿no? Ella participó de el fraude, de la usurpación y el fraude, al mejor estilo como son los gobiernos ahora, ¿no? Tú crees que te está robando el de la derecha, pero es que el de la izquierda está completamente de acuerdo, ¿no? Es brutal y el único aquí engañado es el que estaba ahí casándose con una para después presentarle la otra en el hecho. Entonces, debido a que Rachel participa de esto y de su carácter fuerte y indomable, como se le mencionaba, ¿no? Es que ella no participa de la tumba de los patriarcas. Sin embargo, Lea sí, porque Lea también tiene lo suyo, pero ella participa del asunto, ¿no? Pero en realidad es la que se queda con él hasta el final. Porque las otras son no meramente más que, pues son esposas, ¿no? Pero son como si fueran concubinas, ¿no? Pues sí, esposas, porque sí son esposas. Y dijimos, ya habíamos explicado que sí son elevadas a la categoría de esposa porque todos los hijos son iguales. No son los hijos de las esclavas, no. Son los hijos de Jacob con sus esposas. Ahora, como nota final ya, como reflexión final, el Eterno nos llama con ternura y firmeza a regresar a su presencia, a despojarnos de todo aquello que contamina nuestro ser y a restaurar el altar de adoración en nuestras vidas. Si es que no lo tienes muy bien arregladito, ¿no? Me acuerdo, siempre pienso en esto, pienso en el altar de cuando está Elías, ¿no? Y están los sacerdotes de Baal intentando hacer que descienda fuego del cielo. Y cuando le toca a Elías, va y arregla el altar porque está destruido. Porque no hay adoración a Adonai en ese momento. Porque el propio pueblo de Israel se ha vertido hacia los ídolos. Se ha volcado hacia la idolatría con esta reina, ¿cómo se llamaba? La malísima, esta... ¿Qué? Jezabel, gracias. ¿No? Que había contaminado Osías, porque era Osías el rey, ¿no? Y lo había contaminado de tal forma, ¿no? Que ya el pueblo también estaba permeado de eso y no había adoración, tuvo que restaurar la adoración en ese momento y el Señor nos está llamando a eso. Si tu altarcito está en desuso porque no estás sacrificando tu carne, es tiempo de reedificar el altar, rededicar ese altar, ponerle la leña, ponerle las piedras que le haga falta tener y que empieces a sacrificar a tu carne, a tus deseos y a tu yo para poder vivir una vida que sea gloriosa delante del Padre y del Eterno, ¿no? Despojándonos de todo aquello que contamina nuestro ser y estamos llamados, como les acabo de decir, a restaurar la adoración en nuestras vidas. ¿Cuál es la mejor adoración? La obediencia. De nada sirve venir, levantar tus manos o nuestras manos y cantar como un verdadero tenor o una soprano delante del Señor con la mejor entonación y los mejores bailes y el mejor ritmo si tu vida es atroz. ¿Me entiendes? El Eterno nos llama a despojarnos de todo aquello que contamina. El anhelo de Adonai, sin ningún miedo a equivocarme, es redimirnos y afirmar nuestra verdadera identidad espiritual, otorgándonos nuevamente el nombre de Israel, aquel que ha luchado y aquel que ha vencido con Adonai, con su Elohim.
Aún en medio del quebranto, la pérdida y el dolor, Él nos dirige hacia la esperanza viva. Es Yehoshua, la diestra del Padre, nuestro consuelo y nuestro Redentor. El camino puede estar marcado por lágrimas tremendas como las de Rachel en Bethlehem, pero en el horizonte se anuncia una redención gloriosa, donde el llanto se transformará en gozo eterno. Por eso, si hoy estás pasando por una circunstancia difícil, terrible, dolorosa, que tu corazón no esté ahí, que tu corazón esté en las promesas y en la eternidad. Porque ahí sí que el Señor te transformará y te llevará. O sea, este dolor que tú estás viviendo temporal en esta vida es un remedio junto a la gloria que tendremos con Él en la eternidad. El liderazgo espiritual que Elohim honra, escucha bien esto, no proviene ni de la sangre ni de la herencia humana, como dice el pueblo judío, ¿no? ¿Eres Cohen? ¿Tienes descendencia levita? ¿No? No. Sino de corazones que caminan en fidelidad, humildad y obediencia a su voz, a la voz del Eterno, ¿no? Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Sube a Betel, ¿no? Sube a Betel, el lugar del encuentro con Elohim. Renuncia a los ídolos, purifica tus ropas espirituales y permite que Él te revele ese nombre nuevo, ¿se acuerdan? Que ha preparado para ti. Él desea transformar tu Benoni, un hijo de dolor, en un Benjamín. Y estés a su diestra, en su voluntad. De lo que parecía tu quebranto, Él sacará gloria. En lo que parecía dolor, Él te dará alegría, ¿no? Porque en su diestra hay plenitud y gozo y delicia eterna. Amén. Pues vamos a terminar ahí. No terminamos el capítulo aún. Nos estamos quedando en el 15 solamente. Todavía falta bastantito del capítulo. Pero vamos a continuar la próxima semana. Vamos a intentar no hacerlo tan extendido. Tengo el estudio de Proverbios que quiero darlo y no puedo. Siempre nos quedamos a medias. Pero vamos entonces a continuar la próxima semana. Les mandamos un abrazo fuerte. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Les mandamos pues que todo el Shalom del Señor esté en este Shabbat. Y no solamente en este Shabbat, sino en toda la semana que está por venir. Amén. Amén. Casi 20.